Hola, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento están viendo este video. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Iniciamos la segunda clase, que va a ser bastante intensa. Tiene un texto teórico que, que escribí porque sentía que no podíamos dejar pasar que esta semana hubo un nuevo, no sé si es aniversario la palabra porque no es aniversario, pero nuevamente recordamos el 24 de marzo y por eso es que la clase, cuando la lean, van a ver que la denominamos memoria, verdad y justicia, el ejercicio de la memoria como práctica emancipatoria. Justamente es esto, ¿no? El ejercicio de la memoria como praxis transformadora. Una sociedad no debe olvidar, una sociedad debe tener memoria de lo que sucedió para que no vuelva a suceder. Vamos a hablar de por qué educamos y para qué educamos. Y hay cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? La memoria es una forma en la que uno dice, ¿para qué educamos? Y la memoria es uno de los tantos para qué. Si bien no vamos a tener una clase de dictadura y educación, simplemente mencionar algunas cositas interesantes que sucedieron. A niveles macro, la transferencia a las provincias de la educación primaria. Fue la primera, o sea, hubo, vamos a ver luego también lo que sucede en la década del 90, pero en la década del 70 se transfiere la educación primaria a las provincias. Y se queda, la educación secundaria sigue siendo facultad, potestad de la nación. ¿Por qué? Porque, y eso está en varios documentos, los centros de estudiantes, ¿sí? O sea, pongámoslo en contexto. Una sociedad que venía muy politizada, ¿sí? Centros de estudiantes que venían a ver que justamente el ejercicio es, en el caso, por ejemplo, de la noche de los lápices, era un reclamo por un boleto estudiantil. Bueno, se quedaron con las escuelas secundarias porque las tildaron de semillero de subversivos. Y bueno, tenemos como caso obviamente el de la noche de los lápices, pero también hubo desapariciones en otros centros de estudiantes, en el caso de Necochea, en el caso de Azul, donde hay una base de la Fuerza Aérea, aún todavía está la base, eh, todavía está esa base de la Fuerza Aérea en Azul. O sea, hubo una intención de quedarse justamente con la educación secundaria porque, bueno, era una forma, ¿sí? Piensen que militares empezaron a ocupar las direcciones de las escuelas, o sea, por ahí esa es la cuestión que uno por ahí desconoce o bueno, es algo que se especialice en el tema, pero bueno, de golpe hubo directores que eran militares y se hacían cargo de las direcciones de las escuelas. Obviamente que de pedagogía, esas cuestiones no, pero estaban justamente su rol ahí era el del panóptico. Hoy vamos a hablar también de la relación educación-poder, ¿sí? Y es interesante esto, ¿no? De pensar que la escuela es un semillero de subversivos, entonces obviamente el control que había sobre la educación secundaria era muy, pero muy grande. También se cerraron facultades, también se cerraron carreras. Mi madre estaba estudiando trabajo social en la Universidad del Centro, la, la UNICEN, que está en Tandil, y su carrera, trabajo social, la cerraron.
Digo, como algunos ejemplos de cómo accionaron, ¿sí? Había carreras que eran denominadas directamente subversivas, hubo persecución, ¿sí? No solo a docentes, por ejemplo, Ignacio Arancibia, que era en ese momento el representante de CETERA. Eh, Hay un libro muy lindo sobre su vida que se llama La oruga en el pizarrón. Se lo recomiendo. Es un librito muy chiquito que cuenta su vida, su militancia. Él era un militante de la CETERA cuando en los comienzos de la CETERA, en Jujuy, y justamente en ese momento era secretario general. Y bueno, por supuesto, el sindicalismo y los trabajadores fueron muy afectados, ¿sí? Hubo muchos sindicalistas desaparecidos, si no la gran mayoría, justamente, bueno, como sabemos, todos los derechos que teníamos, todos los derechos políticos y sociales desaparecieron, cerró el Congreso. Bueno, eh, no vamos a hacer acá una clase de dictadura y educación, pero simplemente no queríamos dejar pasar la fecha. Si les interesa el tema, les recomiendo una autora que se llama Carolina Kaufman, que escribe justamente, específicamente se dedica a la educación y a la dictadura, y uno, la verdad, es una intelectual muy reconocida, que ha sacado unos manuales, además ha analizado justamente no solo la currícula, sino también los manuales que se dictaron. eh, y como última cosita, cuando fue el conflicto con Chile en el año 78, hubo una impronta muy fuerte, la escuela, se vio muy fuerte esta cuestión en la escuela porque se modificó la currícula y había que hablar de Chile, de lo malo que eran los chilenos, la crítica a la sociedad chilena. Eso se vio, y la verdad que sinceramente, o sea, para chicos que no entendían, o sea, se empezó a hablar de geopolítica para que, a ver, justamente la escuela forma y uno, para que la sociedad, y en este caso a través de la escuela, se tratase de culpar al pueblo chileno, a Chile, de esta situación. Y bueno, ahí sí, en el año 78 hubo una modificación en algunos aspectos curriculares para esto, ¿no? Había, desde todas las materias tenían que hablar de Chile. Y por último, quitar conceptos como la teoría de los conjuntos, ¿no? Que, no sé, en tercer grado uno la ve, no recuerdo bien, pero bueno, pensar que estudiar la teoría de los conjuntos era subversivo, bueno, eso ya nos da un claro ejemplo de la locura que tenía esta gente. Va, locura no, la intención que tenía esta gente. Bien, vamos a trabajar con 3 definiciones de educación. La primera, la de Durkheim. eh, la segunda, la del Diccionario de Ciencias de la Educación de 1980. Y la tercera, la de las autoras del ABC. Así que vamos a comenzar. Durkheim, en el siglo XIX, decía: la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado. Entonces acá lo que nos dice Durkheim justamente es esto de la transmisión de saberes de las generaciones adultas hacia las generaciones jóvenes. Esto se daba a través de dos procesos. El
proceso iniciaba con la socialización primaria, que es justamente lo que sucede en, vamos a decirlo, en la casa, ¿no? La socialización de la familia, que es lo que inculcaba la familia, y la socialización secundaria que se daba en instituciones. Desde luego en el siglo XIX no todas las personas tenían acceso a la escuela, no todas las personas, y verdaderamente era una minoría que quien podía acceder a la educación en una institución escolar. Pero justamente pensemos, o sea, la definición de él era esta, donde hay un objeto, que es el joven, el estudiante, y hay un adulto, que es el poseedor de un cierto capital cultural, que lo transmite, ¿sí? Y a partir de ahí se da el acto educativo, justamente para insertarlo a la vida política. A la vida política y a la vida social. ¿Qué se esperaba? Y un sujeto bastante dominado, vamos a decirlo de alguna manera, un sujeto objeto, ¿sí? Porque vemos que del otro lado, o sea, es un ejercicio de las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes. Y vamos a continuar. En el año 1980, el Diccionario de Ciencias de la Educación consignaba que la educación es en principio un proceso de inculcación o asimilación cultural, moral y conductual. Básicamente es el proceso por el cual las generaciones jóvenes se incorporan o asimilan el patrimonio cultural de los adultos. O sea, un siglo después seguimos pensando de la misma manera, que justamente los jóvenes, ¿sí?, asimilan por acción u omisión los saberes de los adultos. Estamos hablando de 1980, o sea, un siglo después seguíamos pensando, si bien para esta altura había pedagogías alternativas, ¿sí? Ya para 1980 ya teníamos, por ejemplo, a Freire, ¿sí? De hecho, había críticas a la educación, La semana pasada les hablé muy por arriba de las teorías del consenso y del conflicto, pero las teorías del conflicto criticaban justamente a la escuela, y la escuela como el aparato reproductivo de un Estado, que en este caso era un Estado represor, autoritario, represor en el sentido en que se buscaba, y justamente hablando de la dictadura, un sujeto pasivo frente a lo que sucedía a sus alrededores, ¿sí? Para 1980 ya atravesamos, o sea, habiendo pasado la dictadura, que, detalle no menor, estatizó la deuda externa a partir de, no solamente destruyeron al país, sino que se fueron estatizando la deuda externa. Y ese no es un dato menor. Y no estamos haciendo acá una cuestión de historia y demás. Piensen en lo que hicieron. O sea, mataron gente, desaparecieron miles de personas. Casi tuvimos una guerra con Chile. Hubo una guerra con Inglaterra, y encima tomaron una deuda con el Fondo Monetario Internacional, que después cuando se van la estatizan. O sea, el Estado que estuvo ausente durante todos esos años, ahora de golpe les importaba el Estado y estatizan la deuda. Que después volvimos a ver la misma situación, la misma secuencia en 2018 con la toma de deuda del macrismo. Bien, lo que interesa
es justamente la continuidad en el relato. Se seguía posicionando, ¿sí?, desde el Estado al estudiante como un objeto, ¿sí?, con esta cuestión de la planta que hay que regar. O sea, esta cuestión que pues, obviamente Freire critica en su pedagogía del oprimido, ¿sí? Opresor oprimido, proletario burgués. Bueno, esas categorías, ¿sí?, esa dicotomía entre ambas categorías seguía naturalizada, existiendo como si nada pasase. Tuvimos que esperar a que se caigan todos los relatos y a que justamente el neoliberalismo, que ya justamente con la dictadura aparece el neoliberalismo con sus condiciones, ¿sí? Por supuesto, condiciones donde también afectaron a la educación, ¿sí? El neoliberalismo y especialmente el Fondo Monetario Internacional no da plata a cambio de nada, ¿sí? En el caso del menemismo, ¿recuerdan la EGB 1, 2 y 3? Bueno, en el consenso de Washington, una de las políticas que debía asumir el país, ¿sí?, o sea, para poder tener ese préstamo, se modificó la educación, se modificó el sistema educativo. ¿Recuerdan EGB 1, 2, 3 y el polimodal? Esa experiencia de justamente de la graduación en estos niveles ya había fracasado en España, este modelo de 3 niveles básicos y un polimodal, o sea, una educación donde desaparecieron las materias, se armaron asignaturas, ¿sí? Física, química y biología, ciencias naturales, historia cívica en ese momento, historia cívica y geografía, ciencias sociales. O sea, se le baja el precio a la educación. ¿Por qué? Porque justamente la intención era no educar. La intención era o sea, que tengamos una sociedad de personas que en vez de tener 3 asignaturas con todos sus contenidos, o sea, en vez de tener materias, tengan asignaturas. Y eso recorta los saberes. Y si recorto los saberes, qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? Y ahí la pregunta, ¿para qué educar? ¿Qué se quería? O sea, ¿cuál era el plan? El plan justamente era de tener menos conocimientos, porque sabemos que un pueblo que no está educado es un pueblo que, por supuesto, va a tener una limitación en todo tipo de desarrollos individuales y sociales. Recién se los dije la clase pasada. Acá estamos, o sea, en la década del 90 se habla de servicios educativos. Entonces, el estudiante es un consumidor y el docente tiene que responder a ese estudiante consumidor, a esa escuela que justamente lo que plantea es consumo, consumo, consumo. Que además tuvo su correlato en que en la década del 90, voy a poner el ejemplo de Río Negro, la provincia quedó en default, cayó en default en el año 95 y justamente hubo una situación donde por hubo meses y meses, muy parecido a lo que está sucediendo ahora en Chubut, meses en los que los docentes no cobraron sus saberes, y lo digo porque soy hija de profesores, mamá maestra, papá profesor, no cobraron sus saberes durante meses. Y tengo siempre el recuerdo de mis padres ayunando aquí en Viedma
en una plaza, la Plaza Alsina, una plaza céntrica donde los docentes estaban de paro y armaron una carpa y ayunaban. Y yo me encontraba de hecho con compañeritos de la escuela o con amigos que tenía, y para nosotros era, ay, qué bueno estar ahí, porque no entendíamos lo que estaba sucediendo. Era lindo ir a la plaza a ver a mamá que estaba ayunando, hasta que uno, bueno, después en un momento se da cuenta de que las cosas no están bien. Bueno, esto que sucedió a nivel provincia, luego sucedió a nivel país. No sé si recuerdan la carpa blanca, ¿sí? Que fue un símbolo de lucha en la década del 90, que lo que consiguió es, por un lado, que o sea, consiguió una titularización masiva que permitió que muchos docentes pudiesen titularizar sus cargos o sus materias, pero la década del 90 fue muy cruenta con la educación, muy cruenta en el sentido, bueno, justamente en la década del 90 se traspasa a las provincias la educación secundaria. Un Estado, sí, y especialmente en el caso de la década del 90, no sé si recuerdan todas las privatizaciones. ¿Y por qué les cuento esto? Porque justamente es el modelo de Estado que se tenía. Un Estado ausente, un Estado que le tiró la educación secundaria a las provincias que no tenían dinero para hacerse cargo. Cuento lo de Río Negro porque es una experiencia personal, pero lo mismo sucedió en otras provincias que caían en default. No había manera, no había plata, no se le podía pagar los salarios a los agentes estatales. Eso o sea, eso es caos social. Y esta provincia, la de Río Negro, la verdad fue muy, pero muy afectada. También porque no accedió a la ley federal de educación. La década del 90 se da justamente con el consenso de Washington, hay una reforma, con la ley se transforma la ley que se tenía por la ley federal de educación, la cual daba cuenta esto que les decía de, bueno, de tabular los niveles de otra manera, esto que les contaba del EGB 1, 2 y 3 y un polimodal. Y hubo dos provincias y la ciudad autónoma, Neuquén, Río Negro y la ciudad autónoma de Buenos Aires, no accedieron a justamente a la ley federal de educación y siguieron, digo, por cuestiones partidarias. Menem representaba el peronismo, en el caso de Río Negro gobernaba el radicalismo, entonces justamente no accedieron. No accedes, no te doy plata. Y la provincia estaba destrozada, lo mismo que pasó con Neuquén. Solamente que aquí, insisto, lo cuento como una experiencia vivida, porque estar sin cobrar 4, 5, 6 meses es... yo la verdad, sinceramente, a veces pienso, digo, ¿cómo hace una familia si uno no cobra su salario durante tanto tiempo? Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, pero digo, es importante esto de ¿para qué educamos? Entonces, ¿para qué se educaba? Bueno, la verdad la educación era, cuando uno ve esas reformas donde no suman, sino que restan, hay que decir ojo al piojo de lo que pasa. Si hay un recorte y en vez de haber asignatura, en vez de haber materias, pasamos a asignaturas, y bueno, estamos frente a una situación compleja. Compleja en el sentido en que no importa qué saberes tenga el ciudadano. Bueno, tiene esto, ¿sí? Y de eso responde también a la cosificación del mundo capitalista. Y esa es la cuestión. Para el mundo capitalista, para el mundo que se estaba, digo, pensamos en la década del 90,
¿no? Donde hay gente que recuerda el 1 a 1, o que pudo viajar, o que pudo comprarse un auto, o que pudo comprarse una casa. Sí, hubo ciertos sectores de la sociedad que en la década del 90 vivieron bien, pero la mayor parte de la sociedad no, si no, no hubiéramos tenido en el 2001 ese correlato. Además es un sistema autoritario, un sistema, y acá también esto en paralelo con con la dictadura, un sistema de castigos. Y acá vamos a ingresar la categoría de poder, ¿sí? Michel Foucault seguramente le suena por su texto Vigilar y Castigar, donde justamente él analiza una categoría de Bentham, que es la del panóptico. No sé si le suena, pero es una forma, piensa en la arquitectura de la escuela. No sé si alguna vez fue a una cárcel, pero en mi caso sí, yo di clases en la cárcel. La estructura de una escuela y la estructura de una cárcel es muy, pero muy similar. ¿Por qué? Porque es una forma, ¿sí?, de que uno piensen en, no sé, yo pienso en mi escuela primaria. Eran 2 pasillos, la dirección a la entrada, entonces la directora podía salir y podía ver todo lo que sucedía en la escuela, porque tenía el ala 1, el ala 2. Bueno, justamente la forma de la arquitectura no es ingenua. No se construyeron las escuelas con ese formato porque sí, sino justamente para que una persona en el ejercicio del poder, esto es lo que dice Foucault, que es interesante, que el poder no es que se posee, sino que se ejerce. Entonces, el directivo saliendo al pasillo viendo en dos qué pasaba en la escuela. Era muy sencillo de saberlo porque justamente, digo, si bien las construcciones de las escuelas eh, actuales no replican tantos, por supuesto que hoy se da la situación de las escuelas, yo le digo escuelas vidriadas, que tienen vidrios y no paredes, entonces también es una forma de ejercer el poder, porque uno va caminando y ve lo que sucede en las aulas. Yo siempre desde que las vi las denomino escuelas vidriadas. Pero bueno, digo, si seguíamos en un sistema autoritario, la escuela era un espacio, ¿sí?, donde si uno no se ajustaba, bueno, no por algo existe la educación no formal, y en lo personal considero que la educación no formal en muchos casos es escuela para pobres, porque es quien no se ajustó al sistema, digo, el sistema escolar, queda fuera. Quien no asume justamente, y aquí hablamos de disciplinamiento de los cuerpos, lo que plantea Foucault en su obra Vigilar y Castigar es justamente cómo hay un disciplinamiento de los cuerpos y un disciplinamiento de la mente. El panóptico lo que hace es que uno se comporta de una manera, esté o no esté el director. No tiene que estar el director para que uno se porte bien, porque sabe que, o sea, ingresa en la conducta de la persona. ¿Se entiende? Es como cuando, no sé, vamos caminando y vemos que está, no sé, hay un... está la policía. Uno se comporta de otra manera, aunque el policía no vaya a hacer nada. Pero es esta cuestión de que fuimos formados de una manera en donde hay un poder que se ejerce, ¿no? Entonces, no importa si uno hace o no hace,
porque ya entró en nuestra forma de pensar, de sentir y de hacer. Lo que plantea justamente Foucault es que el poder, ¿sí?, lo que logra es esto, es modificar las conductas del sujeto. Desde luego, la cuestión del disciplinamiento de los cuerpos, de que uno, ¿no?, en esta lógica, la lógica capitalista de formar un sujeto para el trabajo, para la fábrica, justamente los timbres, el uso, ¿sí?, del guardapolvo, el uso de determinadas formas de expresión. Cuando ingresaba la directora, todos nos parábamos, buenos días, señorita directora, ¿no? Todas esas prácticas que hoy por ahí, por suerte, se han ido desandando y ya no es. Pero la verdad, la mayor parte de quienes compartimos este espacio seguramente recordamos esas formas de que uno, no importaba si la directora estaba o no estaba, uno se comportaba de una manera porque ya lo tenía incorporado, por las dudas, ¿sí? No, ¿se entiende la cuestión? ¿Cómo llega la dominación? ¿Cómo llega justamente eh, para construir una sociedad que se comporte de determinada manera? La escuela, ¿sí?, es, como decía Althusser, el aparato ideológico del Estado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el aparato ideológico del Estado? Que cuando se quiere formar a una persona hay que estar justamente atentos a estas cuestiones. Y aunque hoy la escuela sea un derecho, esto sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque lo tenemos naturalizado. Porque, insisto, la arquitectura escolar es el ejemplo claro. Y además, porque se formaba y se sigue formando para el trabajo, ¿sí? A ver, en este momento tenemos como dos vías. Hay una vía de quienes estudian porque van a seguir estudiando y hay otros estudiantes que estudian para trabajar. Y justamente la escuela disciplina a los cuerpos a que podamos estar 4 o 5 horas sentados atendiendo a una lección, ¿sí? Atendiendo a un docente, si bien hoy, insisto, hoy la educación es más flexible, la relación docente-alumno. Ahora vamos a ver la última definición, que es la de las autoras. Bueno, voy a ir cerrando la clase, pues ya pasaron 30 minutos, pero no quería dejar de decir estas cuestiones. Eh, o sea, van a pasar años para que despejemos el panóptico de nuestra mente. Las generaciones nuevas, digo, las nuevas juventudes y las nuevas infancias están cipeadas de otra manera, ¿no? Y ahí también la cuestión del saber a la inversa, ¿no? A mí me asombra cómo las niñas tienen un acceso a los, digo, pensando en que hoy tenemos teléfonos inteligentes y demás, que terminan enseñándonos cómo usar determinadas aplicaciones porque las dominan rápidamente y uno no. Mi caso es un caso testigo. Mi sobrina con el teléfono se filma, edita, y yo me quedo impactada porque yo no puedo, o sea, no puedo hacer eso. O sea, me lo enseña, lo hago, pero no es que agarro el celular, miro y lo puedo hacer. Eso es algo muy interesante porque también tiene que ver con que, bueno, obviamente las sociedades progresan y en este caso el tema de la tecnología y la infancia. ¿Qué pasó ahora con esto de la educación virtual? Muchos docentes, muchos docentes se sintieron interpelados en el uso de las tecnologías porque no lo habían hecho nunca.
nunca habían grabado una clase, nunca habían usado una plataforma virtual. Entonces nos encontramos que había un mundo que no conocíamos y los estudiantes se fueron adaptando porque ellos sí conocían, o sea, ellos sí tenían ese capital cultural que nosotros no teníamos. Bueno, y para finalizar, porque me fui por las ramas, la última definición que es la definición que vamos a utilizar a lo largo de la materia, tiene que ver con la concepción de las autoras, en las cuales la educación consiste en una práctica social de reproducción de los estados culturales conseguidos por una sociedad en un tiempo dado. Y por eso digo, acá no hay un sujeto, ¿sí? Porque lo que decimos es que es una práctica social. Una práctica social ya supone un intercambio entre este objeto y el sujeto docente. Aquí estamos hablando de una práctica, y si hay una práctica, ambas partes participan. Entonces el estudiante ya no es un objeto, sino que también es un sujeto activo, portador de saberes, un sujeto que puede decidir, un sujeto que piensa y que actúa. Y esta es la idea, ¿sí?, que se tiene hoy día de la educación. Que suceda o no suceda en las aulas, que haya docentes que todavía sigan dictando clases de forma unilateral, o que todavía sigamos teniendo docentes que suponen que al estudiante hay que castigarlo y se quedan sin recreo, no pueden hacer esto. O sea, si uno va a un jardín, ya no ve más los floreros. Recuerdo cuando uno se portaba mal, ¿qué hacían? Te ponían de florero y era ir a estar frente a una pared, dado vuelta, mirando la pared, no sé, 10 minutos. Lo mismo que les contaba la semana pasada de los castigos corporales de mi abuela, ¿no? Fueron modificándose los castigos, pero castigos al fin, ¿sí? Hay formas, el cuaderno de comunicaciones, que yo digo que es el cuaderno de incomunicación. ¿Por qué? Porque nunca se dice que un estudiante hizo algo bueno. Siempre cuando piden el cuaderno de comunicaciones es para informar algo negativo. Y y siempre que hablo con docentes les digo, es importante que cuando una estudiante, y especialmente cuando hay estudiantes con problemas, hace algo que esté bien, que se comunique. ¿Por qué comunicamos siempre lo malo? ¿Por qué el cuaderno de comunicaciones muestra Pepito le arrojó una boligoma a...? No, el día que Pepito, que justamente además, bueno, ya nos vamos demasiado, pero la teoría del etiquetado, ¿sí? Yo he trabajado en todos los niveles y me ha pasado que tomo un curso y me dicen, cuidado con fulanito, cuidado con menganito, esa es la teoría del etiquetamiento, pero digo, ¿por qué el cuaderno de comunicaciones no puede llevar una nota que diga, hoy Pepito hizo tal o cual cosa? ¿Por qué siempre vamos por ese lado? Digo, por eso es que tenemos que pensar en el sentido de cuando enseñamos, ¿sí? ¿Y para qué enseñamos? Enseñamos justamente para transformar, ¿sí?, pequeñas cosas de una persona. Digo, ¿por qué enseñamos? Enseñamos no solo porque es nuestro deber, porque es nuestro ejercicio de la profesión, sino también porque hay algo más. Yo creo que la educación tiene que ver con eso. Quienes decidimos dedicarnos a la educación, en el sentido en que estudiamos un profesorado, ¿sí?, porque creemos que la educación es la
una de las vías centrales para la transformación, para pensar justamente la práctica emancipadora que hablamos hoy al inicio, ¿sí? Para que nunca más tengamos una dictadura, aunque ahora, bueno, desde luego hay otras vías de hay otras vías de violentar la sociedad con los golpes blandos y los lawfare y demás. Es importante que algún día usemos el cuaderno de comunicaciones para poner buenas noticias, ¿sí? Y no que sea el cuaderno de comunicaciones el arma, ay no, me pidieron el cuaderno de comunicaciones, porque además se va deslegitimando. Ya nuestra profesión está bastante deslegitimada. Antes el maestro, estoy hablando del maestro normal, era visualizado por la sociedad como un referente y una persona a la cual se le tenía muchísimo respeto. Es la época, por ejemplo, en la que trabajó mi abuela, en el normalismo. Sin embargo, hoy tenemos a veces que luchar con padres que vienen a decirnos por qué mi menganito tiene tal nota o no, o cuando citamos a los padres y no vienen. Hoy la escuela se ha modificado, el rol del docente, si uno mira los medios de comunicación, y ni hablar de definiciones terribles como que un presidente diga que cayó en la educación, el que no pudo y cayó en la escuela pública, eso es violencia, violencia simbólica, eso es denostar la educación pública, ¿sí? Entonces es importante que siempre tengamos claro para qué. Si bien la currícula de la nueva, o sea, de la nueva no, ya tiene más de 10 años, de la ley 26.206, le da un montón de facultades a los estudiantes, es importante que nosotros podamos cumplir con estas cuestiones, que hoy justamente el currículum lo que supone es un estudiante que piense, que actúe, ¿sí? Que tenga conciencia crítica, que pueda decir su opinión, que uno en un aula hoy tenga un ida y vuelta. ¿Qué es lo que sucede en la mayor parte de las aulas? Insisto, la mayor parte entendemos de esa manera la educación y es lo que sucede en las aulas. Tenemos, por supuesto, algunas personas que no están de acuerdo con eso, que piden más límites, que dicen que hay que volver a las amonestaciones. Bueno, hay todo un debate alrededor de dónde están los límites. Sepamos que como somos docentes ejercemos poder y qué tipo de poder ejercemos y cómo lo estamos haciendo. Por último, desde esta cátedra pregonamos por una perspectiva humanizadora de la educación y crítica de las filosofías cosificantes. O sea, criticamos justamente esto, ¿sí? Que sea el estudiante objeto. No hay estudiantes objetos. El estudiante es portador de un montón de saberes que nosotros no tenemos idea. No podemos pensar que porque estamos a cargo de un curso somos como He-Man y tenemos el poder. No tenemos el poder y vivimos en una sociedad y en este momento particular en donde estamos patas para arriba, porque la verdad es que en este contexto de pandemia y demás es cuando aparece la discusión sobre la educación, sobre qué queremos hacer con la educación, cómo vamos a educar, a quién vamos a educar. Y bienvenidas todas esas preguntas y bienvenidas para que se visualice cómo funciona el sistema y que justamente discontinuar planes como por ejemplo conectar igualdad, si se hubiera seguido ese plan, tal vez hoy muchos estudiantes tengan acceso a internet y al uso de una computadora.
la importancia de las políticas de Estado. Vimos algunas en la dictadura, otras en la década del 90 con el consenso de Washington. La importancia de la presencia del Estado que regule la educación. Una educación que sea humanizadora, una educación que busque conservar y reproducir en una forma de cuestionar el poder. Sí, no estoy diciendo que los alumnos vengan a cuestionarnos, aunque no está mal. Una educación en donde uno se pueda equivocar, porque no somos seres perfectos y no es que damos clases magistrales siempre, donde el error sea parte del aprendizaje y del aprender de docentes y estudiantes. Bueno, ha sido una clase larga, pero la semana que viene, porque es Semana Santa, no van a tener clases, así que bueno, eso. La semana que viene decidimos que como es Semana Santa no vamos a subir una clase nueva, pero sí pusimos como obligatorio que hagan, o sea, que resuelvan las consignas que, que les hemos enviado y que respondan en el foro. ¿Me han quedado temas sin tratar? Seguramente sí, pero bueno, los vamos a ir trabajando. Van a encontrar una clase escrita en la cual justamente di cuenta de todo lo que de lo que les fui mencionando. Sé que por ahí son muchos contenidos pero nada, los van a encontrar también en el texto que escribí, que está pensado justamente para que sigamos reflexionando sobre qué tipo de educación queremos, qué tipo de docentes somos también. Y también, y con esto cierro, cuando inicié la clase me puse a pensar en esto que decíamos de las preguntas, qué importante es filosofar, qué importante es preguntar, pero que hay verdades, porque uno no puede decir que no fueron 30.000 desaparecidos. ¿Fueron 30.000 desaparecidos? Digo, ¿hasta dónde llega? Y con eso cierro. ¿Hasta dónde llegan las verdades? ¿Hasta dónde llega la pregunta por la verdad? Y eso es algo que me preocupa, porque si bien está buenísimo que pensemos todo el tiempo, hay verdades que no pueden, o sea, que no pueden ser puestas en el tapete y cuestionarse. Hay un punto para la verdad. Por eso, y para finalizar, memoria, verdad y justicia, nos encontramos entonces no el próximo viernes, sino el otro. Por favor, esta vez sí, las consignas de la clase 2 son obligatorias, no son difíciles, en el texto las van a encontrar fácilmente y todas las dudas que tengan, desde luego se comunican conmigo o con los auxiliares. Esta semana, como les decía, ya pudimos resolver el tema de las aulas y las aulas están balanceadas. Le pedimos 1000 disculpas a quienes tuvieron que cambiarse de comisión, pero bueno, insisto, nos excede porque eso no lo hacemos nosotros, eso se encarga la gente del departamento de alumnos. Si todavía tienen dudas y no saben si fueron modificados o no, fíjense quién es su docente. Si cambió el docente, es que cambiaron de comisión. Bueno, que tengan una muy buena semana y nos encontramos en 2 viernes. Hasta luego.